hermano, pues la predicación del día de hoy, pues estamos a punto de culminar nuestra serie de la casa de Judá. Ya vamos a empezar con son 20 reyes. Vamos a dar ya casi por concluido con el 15º y el 16º rey de la casa de Judá. Sabemos que la casa de Israel, ya el Señor le dio carta de divorcio. No quería saber nada de mí, pues toma tu carta de divorcio. Vete y entrégate a tus amantes. Vete a fornicar allá con las naciones, a ver cómo te va en el camino. Gracias a Dios, tuvimos mucho tiempo con una carta de divorcio, pero a razón del sacrificio de nuestro Señor Yeshua, de su sangre derramada en el madero, pues tenemos el perdón del Señor. El perdón, y el Señor pues mira con agrado corazones arrepentidos, ¿verdad? Por eso el Señor no quiere la muerte del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mi arrepentimiento llegó a mis 32 años, ¿verdad? Recuerdo esa imagen en aquel lugar solo, ¿verdad? Donde estaba ese cuadro del Mesías grandote, ¿verdad? De Yeshua, ¿verdad? Con la mano extendida. Yo estaba de este lado, ¿verdad? Estaba mero atrás, y de repente me llamó la atención ese cuadro tan grande, ¿verdad? De Yeshua con la mano extendida, y no sé, sentía que me estaba mirando. Dije, no, se me que estoy. Me hice para acá y sentía que la mano me seguía. Dije, no, se me quedando mal todavía. Y me hacía para acá y la mano me seguía. Por eso al final, cuando todo el mundo se fue, me acerqué yo al altar y dije las dos palabras claves que el Señor ve con agrado: heme aquí. Doblé rodilla, ya vi que todo el mundo se fue, no había nadie, heme aquí. He regresado, Señor. Sin saber nada de la palabra todavía, como hijo pródigo, Señor, he regresado, ¿no? Heme aquí, Señor. Ya se acabó la fiesta, se acabó la pachanga, se acabaron las lágrimas, el sufrimiento. Y pues, haz tu obra, Señor. Y pues ya tenemos 19 años caminando en esta jornada del Señor, y bendito sea su nombre. Y cada séptimo día, cada santo Shabbat, es para recordar. Así como me dijo al principio, acuérdate del Shabbat. Acuérdate que te saqué de tierra de Egipto. Te saqué para gloria de mi nombre. Y luego recuerdo mi Salmo 40, y temerán esto muchos y confiarán en el Señor. Así que ¿cómo me puede encontrar? Como ayer me dice uno de los muchachos que le dijo, ahorita me platicaba mi pastor, es que le dijeron los muchachos que nosotros hacemos Shabbat, y que le dijo el predicador, le dijo, caray, pues eso ya no se hace. No, pues al otro día me aventé un touché. A ver, ¿qué hacemos con esto? Libro de Hechos, 84 Shabbat por parte del apóstol Pablo. A ver, ¿cómo conciliamos eso? Se quedó así, ¿no? ¿Será que el Señor lo cambió o será que nosotros lo cambiamos? Entonces, en un mundo de desobediencia, ahora me vienes a decir que acepta a mi Mesías como Señor y Salvador y que sigue igual de desobediente. Pues no tiene congruencia, no tiene lógica bíblica esto. Y es lo que vamos a ver entonces hoy con nuestra serie de la casa de Judá. La semana pasada que vimos al rey Manasés. Qué vida, ¿no? Casi más de medio siglo, en un total desacato por parte del Señor. Nada que ver con su papá Ezequías. Se le olvidaron cómo ese día el Señor lo liberó y mataron 185,000 asirios. ¿Qué le pasó a Manasés? No sabemos, ¿verdad? Pero fue un paganismo, una idolatría, una caída espiritual que se llevó a todo el pueblo. Y cuando ya el Señor no lo llevó a prisión, que se lo llevaron los asirios, allá después de haber caminado más de 800 kilómetros, como de aquí a Torreón, encadenado con grillete, órale, camínele, hasta que no estuve lo más recóndito del calabozo, es cuando dijo, Señor, he pecado. Señor, me arrepiento de lo que hice. Se humilló delante de él, y en ese momento el Señor escuchó y lo restauró. Otra vez al rey, lo restauró, y entonces pues quiso trabajar hasta rescatar a la nación, y ya no se pudo, ya no se logró. Enseguida, cuando él fallece, entra su hijo Amón, que traemos un problema de inmoralidad y de muy chispa. El chavalito este era príncipe cuando estaba Manasés, que a la edad de 16 años está teniendo a su hijo Josías. Bien chispa, chiquillo. A los 16 años ya había nacido Josías. A los 16, imagínense.
Entonces, cuando muere Manasés, tiene aproximadamente 67 años. Manasés. Entonces, tenía como 45 años Manasés cuando nace el rey Amón. Entonces, el rey Amón fue el 15º rey de Judá, hijo de Manasés. Y vamos a ver esta historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 18. Y durmió Manasés con sus padres, después de haber que hacer un esfuerzo, yo creo que como unos 3, 4 años, tratando de restaurar otra vez a la nación, otra vez en pos del Señor. Fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo, de 22 años. Y era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó nomás 2 años en Jerusalén. Qué poquito duró. Reinando 2 años cuando comenzó a reinar, y el nombre de su mamá, Mesulemet, hija de Arús, de Jotbah. Entonces, durante el periodo del 642 al 640, comienza a reinar, tiene 22 años. Reina 2 años en Jerusalén, y el clásico, hace lo malo ante el Señor, y sirvió a los ídolos de su padre. Fue asesinado por razones desconocidas. Los conspiradores fueron muertos inclusive después por el pueblo. O sea, 2 años, un poquito el reinado. Traemos ya muy suelto el muchacho a los 16 años. Ya no quiere saber nada del Señor, se va a desobediencia. Dura 2 años, hace lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, sirvió a los ídolos, a los cuales su papá también sirvió, y los adoró. Hijo de tigre pintito, pero oye, pero si papá ya se reconcilió con el Señor, y papá no le gustó la pachanga a Amón, y dejó a Yahweh, el Dios de sus padres, apóstata, hermano. O sea, que no puede haber dicho, no, es que no sabía, o sea, dejó, no dice, no, es que nunca anduvo, no, o sea, dejó a Dios, el Dios de sus padres, y ya no anduvo en el camino de Yahweh. O sea, que fue un ratito, como que dice, como decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad, Roberto? Jugó la parte, sí, mientras estuvo Manasés ahí, pues sí, papá, sí. Y a la mera, cuando ya se muere, no, y deja al Señor, y no anduvo en el camino de Yahweh. Bueno, le fue como le fue, y lo hicieron, Amón, conspiraron contra él y lo mataron. En su casa lo mataron. El mismo pueblo pone como nuevo rey a Josías, su hijo, reformador. Esto va a ser bien importante porque ya veníamos de una buena experiencia de Ezequías, una buena experiencia. Y luego te das un poquito más para atrás, pues con Josafat, todavía. Josafat un poquito más. Pero, digamos, Manasés, para abajo, otra vez para arriba, Amón, no, pues para abajo otra vez. Pero ahora vamos a ponernos como nuevo rey a Josías. Era un chiquillo, no sé si se ve en la foto, tenía 8 años. O sea, que le tocó todavía entonces tener una experiencia infantil desde a los 6 años, que estuviera todavía con Manasés. O sea, todavía cuando nace Josías, cuando empieza a gobernar su papá, él tiene 6 años. Entonces, un poquito, 4, 5, 6, abuelo Manasés, mira Josías, mira mi hijo, vamos a adorar al Señor. Cuando muere Manasés, el abuelo, entonces de los 6 a los 8 años, ve a su papá haciendo de las suyas. Abuelo Manasés, ahí se le gana con el Señor, 2 años con el papá, viendo entonces el total desacato por parte de su papá contra el Señor. Entonces, cuando lo ponen a Josías como rey, tiene 8 años. Entonces, entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Un chiquirrín de 8 años. Ya Josías, entonces, el rey reformador, esto es bien importante. Josías, 16º rey de Judá, por el periodo del 640 hasta el 609. Coronado por el pueblo a la edad de los 8 años, después de que su papá fue asesinado. Los relatos de los libros de Reyes, a Jeremías, libro de Reyes, habló de Josías. Pues pasó el año, viene del exilio, Esdras vuelve a escribir en el libro de Crónicas. Entonces concuerdan en señalar a Josías como el más recto de los reyes de Judá.
ambos, tanto Jeremías en el momento como Esdras, después de que volvieron del exilio babilónico. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó 31 años de buena prosperidad en Judá. Buen rey, sirviendo al Señor, pues todo les iba bien. El nombre de su mamá fue Jerida, hija de Adaya de Boscat. Hace lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre. ¿Qué notan ahí? Se fue, o sea, era tal la situación que no dijo hijo de ni qué dijo hijo de Manasés, hijo de Ezequías, vamos, un poquito más para atrás. Se fueron hasta David, hermano. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre. ¿Cómo le decían al Mesías Yeshua? Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, era tal, no, como David. Entonces se fue en todo el camino de su David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué le dijeron a Josué? Esfuérzate y sé valiente y no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todos mis mandamientos. Así lo hizo Josías. Entonces vamos a ver entonces este rey reformador que dijo Manasés, vamos, yo ya me humillé delante del Señor, vamos nación. No pudo. Pero vamos a ver qué pasa con Josías. Si vengo de un abuelo idólatra, ¿verdad? Y luego el papá idólatra, para rescatar al pueblo, o sea, ¿qué tarea iba a tener Josías? Restaurar a la nación. Entonces, a los 13 años José empieza a apoyar la reforma religiosa. Hermano, ¿por qué cree que ahora en este mundo nuevo, moderno, ideas liberales, niñez y juventud? Y ahí los traen. Porque uno que ya está viejo, por eso le mandaron el COVID, para que se muera. Porque es el primero que da lata. No, esto está mal ya. Entonces el joven es más idealista, es más fácil al niño, meterle ideas. ¿Sí? Entonces, aquí con Josías, desde su infancia, entonces, Amón no se dejó, llegó Manasés humillado, a ver Amón, pues vamos, y no se logra ni con el hijo, no, pues entonces voy con el nieto, el abuelo. Entonces empieza a apoyar la reforma religiosa precisamente por Manasés. Josías emprendió entonces una reforma religiosa de grandes alcances, no, es para admirar, hermano, e implicaciones políticas notables. Vamos a tomar nota. Esta reforma tiene como principal objetivo estirpar, o sea, ya ni siquiera es ponerle un curita, no, es estirpar del pueblo de Judá las prácticas cananeas, la adoración de diversas divinidades extranjeras. Se fijó en el año que estamos en el 640. ¿Cuánto faltaba para que viniera la primera deportación a Babilonia? Faltaban 35 años, en el 605, que es cuando se va Daniel. Recuerden, 605, 598, 586, a Babilonia. 3 oportunidades tuvo Judá para enmendar sus caminos. Pero fíjense lo que vamos a ver aquí. Josías mandó, fíjense la reforma que está haciendo Josías. Manda restaurar el templo y el sacerdote Hilcías, cuando están limpiando y arreglando y levantando otra vez el templo, que dentro del templo se encuentra el libro de la Torá. No sabemos si fueron los 5 libros o al menos si se encontró el de Deuteronomio. Se lo encontraron. Estaba escondido. ¿Desde cuándo no veían la Torá el pueblo de Dios? ¿Desde cuándo? Desde los tiempos de David, desde los tiempos de Salomón, allá por el año 1000, el templo allá por el 975, el templo de Salomón. ¿Desde cuándo? Casi 300 años. Se desapareció la ley, no sabemos qué está pasando. O cuando Ezequías le veían los asillos, vamos a esconder la ley, vamos a esconderla. Entonces se le encuentran otra vez, el cual no se había tomado en cuenta por los reyes anteriores, desde cuando no había Torá en el pueblo. A los 16 años Josías comienza a buscar al Señor. Aquí lo nombraron gobernador, rey, a los 8. Primer reforma, primer restauración. A los 16 sale un chiquillo, un jovencito. Comienza a buscar del Señor, empieza a buscar consejo del Señor. Nada que ver con Roboam. ¿Se recuerdan del problema que hubo con Jeroboam?
¿Con quién consultó Roboam? ¿Con el Señor? ¿Con los sacerdotes? No, con sus compas, con sus amigos. ¿Cómo que hacemos? No. Aumenten los impuestos. Y sabemos la historia. No, el Señor. Entonces, comienza a buscar del Señor. Segunda de Crónicas dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. No el Dios de Ezequías, no el Dios de Manasés, del Dios de Josafat, no. El Dios de David, su padre. A los 20 años recorre todo Israel, porque ya no está en casa de Israel, ¿eh? Estamos hablando que su reinado es del 640 al 609. ¿Cuánto hace que se había ido la perdida de Israel? Como dice la Biblia, la piruja de David, la de Israel, la pirujilla, la prostituta de Israel, la ramera de Israel, así dice la Biblia. En el 722, o sea, ya han pasado 82 años, ya habían pasado. Casa de Israel, adiós, y se fue. Entonces, a los 20 años, recorre todo el territorio, quitando la idolatría. O sea, no nomás se centró Josías en casa de Judá, todavía se fue, todavía hasta Samaria, se fue a Betel. Ahorita lo vamos a ver. Dice, a los 12 años, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. A los 16 años tiene una reforma con el Señor, una restauración, empieza a buscar del Señor. A los 20 años comenzó a limpiar a Judá de los lugares altos, de las imágenes de acera, sacó todos los árboles, esa es la imagen de acera, el árbol de Navidad. Esculturas, imágenes fundidas, derribaron delante de él los altares de los Baales, hacen pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas y las desmenuzó. Y tiene 20 años. Está joven, no le dio miedo. Yo, no, el Señor conmigo. No, que el pueblo no, que no. Vamos a derribar todo. Se acabó este asunto. Y todavía no encuentra la ley, ¿eh? El Señor puso eso en su corazón. Está valiente el chavalo. Dice, quemó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Tome nota. Limpió a Judá y a Jerusalén. Y ahí le va el verso 6. Lo mismo hacen las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón, hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado, las esculturas, destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Valiente. ¿A poco usted cree que no voy, que no se le atravesara? Espérate. Tranquilo. Deja mi monito. No, vale. Rompió y quebró y destruyó todo. Sigue trabajando. A los 21 años de edad, Jeremías empieza a profetizar. Aparece en escena Jeremías. Se ve todo, por eso el libro de Lamentación. Cuando muere Josías, el libro de Lamentación por parte de Jeremías. Le pudo a Jeremías, porque digo, no, apenas íbamos tan bien. A los 26 años es cuando se encuentra el libro de la ley. Limpia el templo, encuentra el libro de la Torá, se lee la Torá, se desgarra las vestiduras. Con razón el Señor estaba enojado con nosotros, con razón. Sin leer, sin saber que era una ley, el Señor había puesto en su corazón, órale, a derribar todo esto y vamos a levantar casa de Judá. A los 18 años de su reinado, a los 26, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que repararan la casa del Señor su Dios. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán. Fíjense que es importante eso, después de haber limpiado la tierra y la casa. Ahí está. Qué extraño que a esta, dije yo, a los 12 años, yo llegué aquí a esta casa, llegué en el 2003, y en el 2015 el Señor me muestra el libro de la ley. Pero ya habíamos estado 12 años limpiando la casa,
con el Señor, limpiando, por medio de Yeshua, nuestro Mesías, limpiando, limpiando y limpiando y limpiando. Y ahorita llega la revelación más de su palabra. Señor, muéstrame más. Señor, enséñame más. Entonces, esto es parte de nuestro crecimiento, hermano. Después de haber limpiado. Viene entonces el libro de la ley. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, mira, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, mira que tus siervos han recogido el dinero que se halló del templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa. Asimismo el escriba declaró al Señor, mira, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. No sé ni qué era. Mira que me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¡sa! Ahí como eran descantados. Hemos pecado, con razón. Y después de esto, que manda consultar al Señor con la profetisa Hulda. A ver, vamos a ver. Segunda Reyes 22:12. Luego el rey da la orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Bo, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo de él, diciendo, y preguntad a Yahweh por mí. Por eso que el Señor les estaba mencionando esto, cómo el Señor les hablaba a ellos. Le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Abraham, lo escuchaba, le habló a Isaac, le habló a Jacob. Entonces ahora ve y pregunta por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Que se ha hallado porque grande es la ira del Señor. Porque fíjense lo que vio, porque cuando estuvieron leyendo, porque grande es la ira del Señor. O sea, había algo que estaba latente, que estaba flotando en el ambiente. La ira del Señor es grande, se ha encendido contra nosotros. Y es lo que ya había limpiado la casa. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. O sea, ahora que anduvo limpiando y que se anduvo encontrando cuánta cosa, y que lo ve plasmado por escrito, y con razón. Hulda, profetisa de renombre, esposa de Salum, guarda el guardarropa sacerdotal. El rey Josías busca consejo cuando encuentra el libro. Vamos a ver esta respuesta de Hulda. Así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel. Decía el varón que os envió a mí, así dijo Yahweh. He aquí yo traigo sobre este lugar, ahí pues estaba cosida así. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira. Con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este y no se apagará. Entonces Josías sabía que estaba la situación tremenda, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntases, le vas a decir así: así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Ahí, mi hermano, cuando usted empieza ahora a ver de sus ordenanzas, de sus mandamientos, de sus estatutos, entonces usted empieza a obedecer en amor para el Señor y se va a encontrar el camino para aquí. Hombre, si ya Cristo lo hizo todo, no, ya Cristo ya clavó la ley en la cruz, ya no hay nada que hacer, salvo eres, salvo serás, nunca dejarás de ser salvo, salvo siempre salvo, puede hacer, es como decirme, puede hacer lo que te dé la gana, así, pero no, por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se enterneció, te humillaste, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que van a venir a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor. Y cuando uno, mi hermano, uno se da cuenta, que empieza uno a leer esas ordenanzas del Señor, se va uno, y me he equivocado, Señor. Perdóname, me arrepiento. Y ahora, mi hermano, esta historia, para mí de Josías, es muy interesante a nosotros como papás. Como papás es momento de romper paradigmas y romper maldiciones.
Sí, mi papá, sí, mi abuelo. Es que sí, eran desobedientes, pero usted también tiene que romper la cadena. No es que porque aquellos eran yo también. Es que mi papá Mon era así, pues yo también no. Hay que romper la cadena y hay que esforzarse. Hay que presentarnos delante del Señor, como dice aquí, y tu corazón se enterneció y te humillaste. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hijos? Hay que reformarlos. No queramos reformar a nuestros hijos cuando ya están jóvenes, o peor aún, cuando ya están adultos. Los queremos reformar. No, si ahorita tenemos niños chiquitos, desde ahí, ya desde allí empezar a trabajar, reformar su corazón, como lo hizo Manasés, como José. Si tendrías 4 años, 5 años, 6 años, vives en la casa de tu papá, ven para acá, mira, te voy a enseñar del Señor. Entonces empezó a trabajar el Señor en el corazón de Josías desde los 4, 5, 6 años, que cuando ya llegó a estar en una vivencia infantil con su papá Amón y ver todo el desgarrate que traía su papá, él traía las enseñanzas del abuelo. Él las traía en su corazón para que cuando ya fue rey, entonces siguió buscando del Señor, siguió adelante. Cuando tuvo la oportunidad, empezaron la reforma, la restauración de Judá y siguió adelante. Así es el Señor. Yo, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y será llevada a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. O sea que Josías sabía que algo iba a pasar también. Algo iba a pasarse. Y será llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Otro punto, hermano. Hay un pacto de Josías entonces con el Señor. Entonces, el rey manda a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Sube el rey a la casa de Yahweh con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, desde el niño hasta el anciano. Y leyó, oyendo los sellos, todas las palabras de la Torá que habían sido halladas en la casa del Señor. Y poniéndose el rey junto a la columna, hace pacto, Josías, con el Señor, de que van a ir en pos del Señor, que van a guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con el corazón y con todo el alma. Está tratando de rescatar entre Josías, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo dijo, amén. Eso deberíamos hacer nosotros con nuestra familia. Por eso se echaba, hermano. Ese día de la reunión familiar, hay que leer la palabra y todos seguir trabajando en el mismo canal. Sabemos que hay unos que estarán más adelantados que otros. Habrá unos que ponen atención y otros que no ponen atención dentro de nuestro mismo círculo familiar. Pero ¿qué pasa? Aquí está más allá, hermano, más allá. Sí, por ejemplo, yo ahorita que mi hermano me manda un mensaje y yo sé que ustedes no celebran el nacimiento de Jesús, pero que sé que es como en septiembre y octubre, no lo sé, así me dicen. Pero bueno, yo les deseo bendición. Pero ya como que ya les está dando comezón, ¿verdad? Como que ya algo está sucediendo. Entonces hay que ir extendiendo esto. No lleven con el biblazo, pero están viendo como testimonio. O sea, ya les está dando curiosidad. Pero pues mientras el pueblo no lea, mientras el pueblo no sepa, pues batallamos un poco. Por eso leyó todas las palabras del libro y todos hicieron un pacto que cumplían las palabras. Y el pueblo lo confirmó. Ahí le van. Ya que todo el pueblo ya lo sabe, vamos a hacer esa reforma, dijo Josías. Punto número 1, sacar del templo todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Una limpia. Para Baal, para Cera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó allá en el valle de Cedrón, allá afuera. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Punto número 2, quitó a los alfiles, nomás lo que no pudo hacer Manasés, no sé, porque ya estaba viejito, o el pueblo no se dejó. Estaba fuerte Josías. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco, a todo el ejército de los cielos. Andaban tremendos los de Judá, estaban bien excedidos. Punto número 3, sacó la imagen de acera fuera de la casa del Señor. Allá estaba en el templo la imagen de acera, tenían el pino de Navidad, ahí dentro del templo. Lo sacó al valle de Cedrón y lo quemó en el valle. Y la convirtió en polvo. Y
y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Punto número 4. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Otro punto. Hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Derriba los altares de las puertas que están en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno ya pase de su hijo o su hija por fuego a Moloc. Otro punto. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara de Natán, el cual tenía su carro los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Sigue trabajando. Otro punto. Derribó los altares que estaban en la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho. Los altares que había hecho Manasés. O sea, que todavía Manasés en su reforma no quitó sus altares. En los dos atrios de la casa del Señor. Y de ahí corrió y los arrojó al polvo, allá al valle de Cedrón. Otro punto. Profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, desde Salomón, de allá desde el año 9, casi el año 1000, Salomón había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, abominable de los hijos de Amón. O sea, tenían 300 años, casi 400 con estos ídolos, y nadie los había destruido. Llegó Josías, digo, hasta aquí llegó. El altar que estaba, se fue a casa de Israel. Y ¿se acuerdan que puso unos altares de Jeroboam? En Dan y en Betel. Pues llegó Josías y el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, lo destruyó y lo quemó. Nadie lo había hecho. Ni Ezequías, ni Josafat, ni Asa, nadie. Llegó él y hasta aquí llegaste. Y le puso fuego a la imagen de acera. Se volvió Josías, fíjate qué interesante. Y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte de Betel, envió y sacó los huesos que estaban ahí de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlos. Conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Hay una profecía cumplida del año 933. ¿Se recuerda que Jeroboam estaba dando ahí adoración y que mandaron un varón de la casa de Judá? Mandaron un varón y que le dijeron, por cuando estás haciendo eso, van a hacer un varón que se llamará Josías. 300 años después ya cumplió esta profecía. El varón que le dijeron, ni coma, ni beba, y luego a Jeroboam, dijo, agárrenlo, y que se le seca la mano. Y luego que después el profeta va otra vez y la vuelve a recuperar. Y luego que en el camino otro varón se le presenta y que le invita a comer y a beber, y lo hace, y entonces el Señor lo castiga y se lo come un león. Bueno, lo mata un león. Ese varón estaba ahí enterrado. Dice, aquí que un varón del Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Del 600, si empezó, entonces si reinó en el 640 y tiene 8 años, nació en el 648. Esta profecía se la están dando en el 933, 930, ¿no? Al 648. Altar, así ha dicho Yahweh aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando Jeroboam oye la palabra del varón, que ha sido clamado contra el altar, extendiendo su mano dijo, prendedle, agárrenlo. Mas la mano que había extendido se le seca y no la puede enderezar. El altar se rompe, se derrama la ceniza, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Y el rey respondiendo dijo al varón, te pido que ruegues ante la presencia del Señor, tu Dios, y llores por mí, para que mi mano sea restaurada.
El varón de Dios oró y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Qué pensamos de esto de Jeroboam? Pues era para que ya se hubiese compuesto, ¿ah? Pues te estoy mandando la palabra para que dejes de estar haciendo toda esta adoración. Pues ya no fue sanado y ya se le olvidó. La casa de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quita Josías. Sigue trabajando la reforma, ¿eh? Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y vuelve a Jerusalén. Después de haber dado una limpia completa todo el territorio, y ahí va lo bueno. Otro punto. Hace la Pascua conforme a lo que está escrito en el libro. Y no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. O sea, en los tiempos de cuando el último juez, ¿cuál fue? ¿Cómo se llamaba el último juez que tuvo? Samuel, eso mi hermano, Samuel. Desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel ni de los reyes de Judá. Así que barrió Josías, sigue trabajando, a los encantadores, adivinos, terafines, se llaman los ídolos chiquitos, los terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isaías había hallado en la casa del Señor. Por lo tanto, pues se inicia un periodo de prosperidad en ese reinado de Judá. Pues cómo no, pues el Señor te está viendo que por ti no está quedando y estás limpiando y barriendo y restaurando y reformando y nada de que no pudo, porque como dijo Manasés, quiso otra vez levantar la adoración, pero la gente seguía adorando en los lugares altos. Siempre no pasa así con los reyes, que han restaurado la adoración, pues sí, se restauraba parcialmente, pero a la gente seguía adorando en los lugares altos. Pero aquí con Josías, todos se pusieron las pilas, hermano. Josías pudo conquistar rápidamente todas las provincias del reino del norte, liberarse en gran parte del tutelaje de los asirios. ¿Sí? Vamos casi terminando, mi hermano. Extendió las fronteras de su reino hasta alcanzar los límites que el Reino Unido había tenido en tiempos de David. ¿Cómo lo pudo lograr eso? Porque era un buen soldado, porque sabía de guerras y de estrategias, porque el Señor estaba con él. Así nosotros en nuestras batallas, las cosas se ven difíciles, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué va a estar el Señor con nosotros? Porque lo amamos y guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5:3. ¿Me ama? Guarda mis mandamientos. Ahora entiendo cuando declaro la escritura, que declara la escritura, el Señor pone un vallado alrededor de los que le temen. ¿Y qué es temer al Señor? Obedecer al Señor. Dios pone una protección. El reinado de Josías, esplendor efímero para Judá. Toda su gloria, el resurgimiento de la adoración a Yahweh, las conquistas territoriales, fueron grandes destellos en la historia del reino del sur. Por eso Jeremías lloró cuando se murió. Josías vio desplomarse en pocos años el gran imperio asirio y la destrucción de Nínive capital en el año 612. Recuerden, del 640 al 609 tenemos a Josías. En el 612 se acaba el imperio asirio. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo conquistó? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién entra ahí en escena ahora? ¿El imperio? Babilónico. Nabucodonosor. El Nabu. Entonces eso lo ve Josías. Los asirios luchaban por sobrevivir. Sus días como imperio, contados. Esto también lo sabía Sofonías, Jeremías, Nahum, Abacú. Pero no por ello dejaban de anunciar insistentemente la destrucción de Judá y de Jerusalén. Y pues llegamos a la triste parte, muerte de Josías. Con la caída de los asirios empieza a levantarse un imperio babilónico y este hecho aterró a Josías. ¿Para qué le iba a temer? A veces pasa, ¿verdad? Que tenemos tanto tiempo a veces con el Señor y llegan momentos en que a veces una situación adversa, una dificultad, a
¿sabes? Te pone nervioso, te empieza a dar incertidumbre, te empieza a dar temor y no sabes qué va a pasar el día de mañana. Si el Señor te ha ayudado a librar viejas batallas, pues cuanto más ahora. Este hecho aterraba a Josías, y tanto fueron los temores de este, que cuando el faraón Necao salió con sus tropas para combatir a los asirios, el mismo Necao trató de calmarlo. O sea, si yo estoy acá en Egipto y me voy a ir a pelear allá del río Éufrates, allá, pues luego tengo que pasar por tu territorio, ¿verdad? Entonces, Josías, ¿para qué te metes? Ahí va de metiche. Se levanta contra los asirios y el mismo Necao le dice, espérate, Josías, el problema no es contigo. Dice Segunda de Crónicas 35, y después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, que sube a hacer guerra en Carquemi junto al Éufrates, pero contra Siria, hizo el hijo, Josías se le atravesó el medio. Qué cosa más extraña cuando yo leí esto. Y Necao le envía mensajero. ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. O sea, también como faraón Necao dio palabras. Y Dios me ha dicho que me apresure, así que deja de oponerte a Dios. Mi Señor me dijo, ve allá. ¿Sí? Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que Él te destruya. No dijo Él. No sea que Dios te destruya. Más Josías no se retiró. Sí. No. No se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. ¿A quién le recuerda estar en el disfrazado? El Jeroboam, no, el Acab también. El Acab ahí que se disfrazó. Yo por eso siempre he dicho, si tú no quieres que el Señor se entere de algo, métete a tu carro, cierra, sube a las ventanas y sube la radio. Ven, para que el Señor no oiga. Te metes al carro, le subes a la ventana y le subes al radio. Y listo, Señor, ¿no será? No. ¿De qué me disfrazo? Mas Josías no se retiró, se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao. Yo no vengo contra ti, Dios me ha dicho que me apresure contra aquello. Y no atiende a las palabras que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Me acordé, el disfrazado. ¡Pum! Entonces los siervos lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Ahí donde enterraron a Manasés, ahí en el huerto de su casa, ahí también enterraron a Josías. Así que su muerte, pues echó por tierra las esperanzas, especialmente de aquellos que lo habían comenzado a ver como el gran restaurador del reino de David, restaurando el tabernáculo de David. Nuestra esperanza. Así me recuerda como los apóstoles, ¿no? Cuando vieron a nuestro Mesías crucificado, ya se murió, ya se acabó. Dijo Pedro, no, también se fue a pescar. ¿Dónde le encontró el Señor? A Pedro, allá a pescar. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué, no íbamos a trabajar? ¿No íbamos a llevar la obra? ¿No íbamos a ser pescador de hombres? No, se fue a pescar peces otra vez. Ya, se acabó la rueda. Cuando eso era una victoria del Señor. Y Jeremías, dice Crónicas, Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Hermano, Segunda Reyes 23-25 resume todo esto de Josías, y con esto culminamos. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la Torá de Moisés,
ni después de él nació otro igual. Esa es la vida de Josías. Todo un reformador, un restaurador. El Señor ya había puesto su mirada. Y ahorita, por ejemplo, vamos a terminar con este cántico, que es el mismo cántico para Jeremías. Yo te escogí desde el vientre de tu madre y te he amado con amor eterno. Y cuando a veces hemos caminado, mi hermano, yo me lo pregunté, nos lo preguntamos, ¿por qué hasta los 32 años? ¿Por qué? ¿Por qué te tuve que conocer hasta esa edad? Después de que mi vida empezamos bien y de repente ya el desierto, la miseria. ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta los 30? ¿Por qué no llegaste antes? ¿Por qué no nos rescataste antes? Más cuando estaba joven, ¿por qué no me dijiste? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es lo que sucede. El Señor, mira, nos tiene en su presencia desde el vientre de nuestra madre. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces el Señor tiene un propósito, un motivo. Y si nos deja andar por valle de sombra y de muerte, para que así, cuando nosotros somos reformados, podemos reformar a otros. Así como nosotros fuimos consolados, podemos consolar a otros. Así como nosotros vivimos en tiempos de tristeza, de angustia, de tribulación y de prueba, podemos ayudar a otros a extender esa mano llena de misericordia, de bondad que a nosotros se nos extendió. Por eso yo puedo decir, lo que de gracia recibimos, de gracia damos. No me vengas a decir que yo tengo que andar en desobediencia porque mi Mesías murió, hizo todo por mí. Pues qué mejor manera de agradarlo es guardando su palabra, guardando sus mandamientos. He sido reformado, hemos sido reformados. Y cuando llegamos a los pies del Señor, que empezamos a limpiar nuestra casa. Empezamos a limpiar nuestra casa, empezamos a limpiar nuestra casa, empezamos a limpiar nuestra familia, y hasta que se vaya dejando, vamos limpiando, y luego después el Señor empieza a declarar palabra. Entonces, las mismas experiencias que tenemos nosotros de vida nos permite a otros a ayudar. Yo les he compartido mucho a los muchachos donde vamos todos los días, que es mejor que alguien que salió estar aquí sentado. ¿Qué mejor? Somos como Moisés, que regresa por su pueblo. Aquel matrimonio que pasa por crisis, pues qué mejor que ellos que ir a sacar a otros matrimonios que están en crisis también. Entonces, las experiencias que el Señor nos hace vivir, el Señor esa derrota la convierte en victoria el día de mañana. Por eso cada día tenemos que estar siendo reformados. Esto que usted ve aquí, eso es una reforma por parte del Señor. Y van más, hermano. Y vienen más reformas. Hay que seguir cambiando, irse santificando, y el Señor va a ir revelando más palabras. Más palabras. Y nosotros en amor, buscando agradar al Señor, caminamos en sus ordenanzas. Amén. Entonces, Josías nos demuestra eso. No me interesa si mi abuelo vivió y que fueron más de 50 años, que mi papá igual siguió y hasta lo mataron. Eso no, lo mató gente de su pueblo. Sin embargo, él se levanta desde su tiempo de infancia, reforma en su edad infantil, en su edad juvenil, como adulto, reforma tras reforma tras reforma, hasta que, pues, espero que de mí al final, pues llevar a su ausencia. Una mala decisión. Te apuesto que no. ¿Por qué no le preguntó a Josías, Señor, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos? Fue un momento. Por eso es siempre con el Señor, siempre en contacto con el Señor. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.